Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, 3 minutos pasan de la 1 del mediodía y hace 15 días ya presentábamos la sección de nuestro colaborador Fernando Pérez, al que damos los buenos días. Fernando. Hola Lucía, y ya buenos decíamos días. y nos contabas y comentábamos que iba a haber muchas novedades este año, entre ellas que la calle pregunta y Fernando responde. Pues bien, un equipo de esta casa ha salido a medir la temperatura de la sociedad cántabra, cuáles son las preocupaciones, sus inquietudes. Y hay un poco de todo, Fernando, preguntas que iremos viendo a lo largo de estos meses porque la actualidad va cambiando, pero para hoy hemos preparado 3 en concreto. La primera de ellas, de violencia de género, porque tenemos que decir las cifras suben, la situación es preocupante. En concreto, en este mes de septiembre ha sido un mes negro en lo que a violencia de género se refiere. 9 mujeres asesinadas. Esta última semana ha sido horrorosa. Tenemos que incluir a 2 niñas, 3 y 6 años. El autor se suicidó a continuación. Terrible, Fernando. Si te parece, sí, lo valoramos a continuación, pero primero vamos a escuchar la primera de estas preguntas. Hola, Fernando. ¿Qué pasa con la violencia de género? Si estos hombres no quieren vivir con esa mujer, se llevan mal, no la matéis, ¿quién se hace cargo de esas criaturas, hombre? Fernando, primera pregunta, además mujer muy preocupada, mujer que terminó emocionada después de preguntar, porque efectivamente el tema de la violencia de género cada vez es más preocupante. Tremendo, sí, es tremendo. A ver, es verdad que, y lo que estás diciendo, no solamente el mes, sino es verdad que la semana esta anterior ha sido, después de la pregunta de la señora, que seguramente si hubiera sabido lo que hubiera ocurrido a partir de la pregunta estaría todavía más preocupada y probablemente más emocionada, ¿no? Las dos cosas van bien, ¿no? La preocupación y la emoción. Yo siempre digo que en el tema de la discriminación de la mujer, porque al fin y al cabo es la manifestación más dramática de lo que podemos entender como criterio general lo que es la discriminación de la mujer, ¿no? Lo primero es la toma de conciencia, saber que esto está pasando y a partir de la toma de decisiones. Yo creo que son, digamos, 2 grandes pivotes, ¿no? Sobre la base de la toma, digamos, de conciencia por parte, digamos, de la mayoría de la gente, ¿no? Nunca puedes pensar que todo el mundo va a tomar conciencia de que esto es así, ¿no? Porque estamos, yo creo, en una sociedad que estructuralmente discrimina a la mujer, ¿no? Y que es una sociedad eminentemente machista y patriarcal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que la toma de conciencia, por hablar de uno de los pivotes, está avanzando de manera acelerada, ¿no? En términos históricos, si miramos para atrás, bueno, pues una de las manifestaciones más importantes o de las conquistas más importantes de la mujer es el derecho a voto, ¿no? No hay que olvidar, ayer que perdona que te interrumpa, Fernando, pero casualmente hoy en la efeméride al principio del programa hacíamos un recordatorio de todas las fechas. El 1 de octubre de 1931, me parece que fue, las mujeres empezaron a votar en España. Correcto, en España. Y es de los países adelantados porque, como sabes, yo soy de aquellos que defiende que España, en términos históricos, a 40 años de franquismo, siempre ha estado en la vanguardia de algunas decisiones como esta, que es muy importante, ¿no? Dices de 1931 en España, pero es que en Suiza, que es un país que está aquí al lado, que todo el mundo piensa que es del paradigma de la democracia, las mujeres empiezan a votar en torno al año 1975-78. Es decir, que cuidado, sí, ¿no? hay muchos años toma de conciencia. Yo creo que en el largo siglo XIX la mujer, sobre la base de la lucha permanente y sostenida de generaciones de mujeres, han ido conquistando espacios que les correspondían por el hecho de ser personas, pero que sin embargo por el hecho de ser mujeres no habían tenido acceso, ¿no? Si hablábamos de la legislación del franquismo, ni te quiero contar, donde las mujeres no contaban absolutamente nada desde el punto de vista de toma de decisiones, como abrir una cuenta corriente o pedir un pasaporte. Siempre tenía que ser sobre la base de la potestad patriarcal, en este caso del marido, ¿no? Entonces, la toma de conciencia desde el punto de vista de la violencia de género, como digo, es la manifestación más dramática y cruel de lo que podría ser la discriminación. La discriminación puede ser laboral, puede ser salarial, puede ser, lo hemos comentado cuando la sentencia de la manada, el tema del abuso, el tema de, en fin, de las manifestaciones, digamos, sexuales, y desde luego la parte más dramática, que es esta toma de conciencia. Yo creo que cada vez hay más espacios de personas que se incorporan a decir basta ya, es decir, no puede ser que la mujer, por el hecho de ser mujer,
tenga discriminación en cualquiera de los ámbitos que hemos dicho y que podrían ser otros muchos, ¿no? Y en el tema de, digamos, de la manifestación, como digo, más cruel, que es el asesinato, pues es verdad que conviene que sigamos haciendo mucha pedagogía y en el ámbito que nosotros podamos lo seguiremos haciendo porque compartimos plenamente la necesidad de divulgar estas cosas para que la gente tome conciencia de la magnitud del problema. 2 o 3 datos para entender, digamos, en el contexto lo que esto supone. En los últimos 15 años, casi 1000 mujeres han sido asesinadas a manos de sus exparejas, sus exmaridos, etc., ¿no? Para ver una magnitud que nos pueda ayudar a entender casi 1000 mujeres en 15 años, en casi 50 años de ETA, aproximadamente los asesinatos son equiparables a estos 15 años. En torno a 1000 personas mató ETA en 40 y tantos años, en los últimos 15 años 950 mujeres. En el pasado año, en el 2017, hay estadísticas que entran un poco en conflicto en función de cómo se midan, pero vamos, digamos, la oficial, 48 mujeres han sido asesinadas durante el 2017 y en lo que va del 18, que estamos en septiembre, 1 de octubre hoy, llevamos ya 38. Es decir, es insoportable porque además, no sé si la palabra que voy a utilizar es la correcta, pero hay ya cosas que ha pasado esta semana que es como un refinamiento de la tortura que supone no solamente el asesinato, te voy a matar porque considero que eres mía, sino la parte, digamos, más cruel, que es el refinamiento de matar a los seres más queridos de esta mujer con la que se había separado, que son estas 2 niñas. Y que previamente ya la amenazaba con ello. No, claro, sí, esta es la parte, digamos, de la toma de medidas, ¿no? Es decir, primero, conciencia. Evidentemente, la escuela aquí tiene un papel que es fundamental. Hay que lamentar que las nuevas generaciones no se han desprendido de los prejuicios machistas. Lamentablemente, el ciberacoso, que es una manera refinada de acoso también a las niñas por parte de los niños, en el sentido de jóvenes que van a la escuela, no se ha quebrado. Es decir, que es que la cultura machista sigue impregnando todas las relaciones, pero también, lamentablemente, las nuevas generaciones. La escuela, nuevamente, es un vector importantísimo en la toma de conciencia. Es intolerable, inaceptable y habrá que ver cómo lo corregimos, qué decisiones tomamos para que esto ocurra. Y luego el segundo pivote, ¿no? Es decir, tomar conciencia individual y colectivamente, porque es verdad que en el ámbito de la privacidad también se manifiesta en esa cosa. Y todos tenemos que tomar conciencia y no solamente denunciar los asesinatos, que evidentemente eso es gravísimo, como decías, lo peor, sino en el ámbito de lo cotidiano, de lo cultural, no este machismo que lo impregna todo, en lo laboral, en lo familiar, en lo sexual, etc. Es decir, toma de conciencia. Y segundo, toma de decisiones, ¿no? Afortunadamente, creo que justo ayer o en nuestros días se ha cumplido un año de un pacto de Estado contra la violencia de género, ¿no? Que es verdad que pivotó el Partido Popular, porque entonces el presidente Rajoy, con el PSOE de otros partidos, llegamos a un pacto de Estado contra la violencia. Entonces, el problema es que es verdad que se aprobó este pacto con una serie de medidas, pero, digamos, presupuestariamente no tuvo el necesario apoyo. El gobierno de Pedro Sánchez, una de las medidas que ha tomado estos 100 días y pico, ha sido dotar de presupuesto a, digamos, la necesidad que hay que, digamos, poner en la sociedad para que esto se impida, ¿no? Tú decías antes, y es verdad, y hay que por lo menos saber qué ocurre para, insisto, luego impedir que ocurra, ¿no? El 25% de las mujeres asesinadas en lo que va de año, que como digo son 38, habían denunciado previamente acoso, maltrato. Y no quiero señalar a la justicia como uno de los elementos tal, ¿no? Pero es verdad que las mujeres a veces cuando denuncian, que es importantísimo que las mujeres denuncien, y todos en el ámbito de lo privado, si conociéramos a alguien, tenemos que ayudarlas a que denuncien, porque es una decisión que es capital, ¿no? El 25% de las mujeres asesinadas de estas 38 efectivamente habían denunciado acoso, y la lentitud y a veces la falta de credibilidad de las mujeres, lo cual es dramático en sí mismo. Es decir, cómo es posible que una mujer que efectivamente en su, digamos, hogar sufre la violencia de género va a dar un paso que es tremendo darlo, de denunciarlo, y los jueces, no utilizo el los o el las, sino en el sentido de la judicatura,
no les da el crédito suficiente, y pasa con esta mujer que ha matado a sus niñas, donde efectivamente él ya la amenazaba a ella: te voy a quitar lo que más quieres. Evidentemente, para una madre lo que más quiere es sus hijos, en este caso sus hijas, ¿no? Ella lo había denunciado y, insisto, no quiero yo hacer una causa contra, porque además no creo que funcionan bien en general, pero es verdad que un 25% es demasiado. Y yo creo que ahí es verdad que la dotación presupuestaria del Pacto contra la Violencia de Género, para que se atienda mejor a aquellas, primero para que las mujeres denuncien, y segundo para que una vez que denuncien se tomen todas aquellas medidas que la protejan hasta en los sitios más inverosímiles. Es decir, sobre la base de que hay que dar crédito a las mujeres cuando van a denunciar, porque cuando una mujer denuncia está en el límite de lo tolerable para ella. Entonces, bueno, nada, en este sentido, de acuerdo con esta señora, también emocionarse, porque es verdad que cuando hablas de estas magnitudes, es decir, hay que desprenderse de la parte numérica para ver la parte afectiva y emocional. Casi 1000 mujeres en 15 años, 48, incluso algunas más según estadísticas el año pasado, y 38 en lo que va de año. Yo creo que tiene que haber un compromiso individual primero y colectivo después. En la parte individual, que cada uno haga esta reflexión, y en la parte colectiva, instar a que efectivamente se dote con todos los mecanismos para impedir, en la medida que podamos, cuantas más. Es decir, salvar de esas 38 que llevamos, no sé cuántas serán a finales de año, uno sería un éxito. Y es una tarea en la que estamos todos encomendados, de manera individual y de manera colectiva. Fernando, otra de las preocupaciones que tienen los cántabros, en concreto uno, que es el que te pregunta, es la educación. En los últimos meses estamos viviendo una polémica, poco entendimiento quizá entre el consejero de Educación y los docentes, 2 jornadas de huelga en lo que llevamos de curso, y esto es, Fernando, lo que te preguntan. Hola Fernando, buenos días. Mira, te quería preguntar qué está pasando realmente entre el consejero y los profesores. Muchas gracias. Fernando, responde. Sí, yo empezaría diciendo lo que la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezano, decía ayer en un medio de comunicación, que está, digamos, muy dolida con este conflicto, ¿no? Un conflicto que, en mi opinión, no debería haber llegado a producirse, ¿no? Porque, en fin, no solamente el que nos pregunta, sino en general para que la gente sepa, ha habido un conflicto por una discrepancia en torno al inicio y el final de curso. Durante los días, el curso empezó el 7-8 de septiembre y hasta finales de septiembre y las últimas semanas del mes de junio, donde había una jornada reducida para los escolares. Subrayo esto y luego explicaré por qué. El hecho de que haya una jornada reducida para los niños al principio y al final de curso no quiere decir que haya una jornada reducida para los maestros, ¿no? Entonces, esto siempre ha funcionado así, y es verdad que el ministro Wert del Partido Popular, que fue el que desarrolló la LOMCE, quitó esos periodos, digamos, de reducción de jornada escolar para los alumnos, pero no para los profesores. Pero bueno, es decir, en el 2015 la mayoría de las consejerías de educación de los gobiernos autónomos, que son los depositarios de gestionar la educación pública, entre los que estaba Cantabria, nos acogimos a la jornada reducida, entendiendo que sobre todo las primeras semanas del mes de septiembre, estamos hablando de educación primaria, y por tanto de los niños más pequeños, ¿no? Les iba bien el ir adaptándose a horarios después de 2 meses de vacaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el nuevo consejero, que en mi opinión no ha gestionado bien una cosa que no debería haber sido objeto de conflicto, hay que partir de la base de que el colectivo de enseñantes es un colectivo grande y que no es fácil de gestionar, entre otras cosas porque hay, digamos, varias legitimidades que hay que tener en cuenta. Está la legitimidad política de los que gobiernan la consejería, está la legitimidad de los sindicatos. Un pequeño paréntesis para decir que en Cantabria hay 9.000 aproximadamente enseñantes, de los cuales el 50% están sindicados, están en alguno de los grandes sindicatos. Sindicatos que, por otra parte, son sindicatos que no son radicales echados al monte, sino que son bastante, digamos, yo creo que sensibles a cualquier debate, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que el tema ha entrado en una vía muerta cuando han chocado 2 legitimidades que parece que son excluyentes entre sí cuando no deberían ser.
la única manera de impedir este conflicto es el diálogo. Yo creo que ha habido poco diálogo y una cierta, digamos, cerrazón por parte de la autoridad académica desde el punto de vista de que ha sacado una ley de la LOMCE obsoleta para poner de manifiesto que eso es lo que obligaba. Entonces, llevar este conflicto a un tema jurídico yo creo que es de escasa cintura, digamos, política. Es decir, porque, insisto, yo estuve en la Consejería de Educación 2 años y desde luego retomamos. Pero no solamente la Consejería de Educación de Cantabria, sino la inmensa mayoría de las consejerías de uno y otro signo. Yo tuve la oportunidad de asistir a una conversación que es privada, pero en fin, que tiene algo de público, entre el exministro del PP y el exconsejero de Cantabria, Ramón Ruiz, donde le hacíamos ver, y en donde el ministro, es decir, gestionarlo como bien creáis que hay que gestionarlo, ¿no? Entonces, el consejero entonces eligió la vía del diálogo. Entonces, es verdad que había un pequeño conflicto con los padres que reclamaban, no me parece mal, la conciliación de la vida laboral, y entonces el hecho de ser reducida, eso les impedía, y estábamos ahí con la FAPA negociando, porque era un problema también de dinero, de cómo ajustar a esos horarios el transporte escolar, los comedores, cómo meter, digamos, a gente que pudiera complementar la tarea de los maestros, etcétera. Y yo creo que el diálogo es la única manera de solucionar estos conflictos. Porque a mí lo que me preocupa, y es lo que la vicepresidenta destacaba ayer, el deterioro de una de las profesiones a la que tenemos la obligación de mimar y de cuidar, que son los educadores de nuestros niños y niñas, y que son clave. Es decir, una sociedad que no pone en el nivel que le corresponde una profesión tan necesaria y tan importante como es la de los maestros, es una sociedad que tiene un problema grave, porque si efectivamente menoscabamos, y esto yo creo que de alguna manera menoscaba el prestigio de una profesión como la de los maestros, mal vamos. Y es verdad que algunos padres, no digo que todos, han arremetido, entre comillas, contra los profesores, en este caso contra los maestros, porque es la educación primaria. Y yo creo que eso es muy injusto, contra los maestros porque es la educación primaria. Y yo creo que eso es muy injusto, porque es verdad que se ha puesto de manifiesto que las tareas que cumple hoy un maestro en la educación pública no solamente son aquellas que por ley le es exigible, sino que además hacen otras tareas, porque es verdad que es muy vocacional en términos generales la vocación del maestro, hacen otras muchas actividades que necesariamente no tienen por qué hacerlas en función de los compromisos adquiridos. Yo lo que quiero y espero y deseo es que entre una vía, y parece que estamos entrando en una vía del acuerdo, porque, insisto, es muy importante que los maestros recuperen el prestigio que además en España, en términos históricos, ha tenido la profesión del maestro. Yo siempre explico, en términos históricos, para que se entienda, que ha habido un periodo histórico en España, que es la Segunda República, que era conocida como la República de los Intelectuales, y donde la figura del maestro era capital. Evidentemente estamos hablando de otras circunstancias. Yo quiero que hoy el maestro en España, en Cantabria y en cualquier pueblo sea reconocido como lo que es, como una profesión imprescindible. Y sobre todo en una comunidad autónoma donde la educación, regida en los últimos años por los socialistas, digamos, la hemos conseguido llevar a unos niveles de calidad, de excelencia, de universalización, que es envidiada por otros muchos. Nuestros ratios desde el punto de vista del éxito escolar nos colocan en la vanguardia juntamente con Euskadi en temas de fracaso, en temas de abandono escolar. Pero la gente no sabe, yo quiero aprovechar para decirlo, que por ejemplo la escolarización temprana, que es aquella antes de los 3 años, las aulas de 2 años que decimos en Cantabria, hay 3.000 niños escolarizados de aproximadamente 4.000. Es decir, es una experiencia que en España no se conoce y que en Cantabria hoy sí la estamos. Entonces yo deseo firmemente que llegue a un acuerdo, porque es muy importante el pacto educativo. Y en el pacto educativo no solamente está la administración educativa, no solamente están los sindicatos, están las FAPAs, está un colectivo que es muy importante y donde, insisto, el diálogo y el pacto debería primar por encima de algunas discrepancias puntuales que yo creo que en este caso no son razón suficiente para el conflicto. Y por tanto animo a todas las partes a que lleguen a ese acuerdo, pensando en los maestros y sobre todo, pensando en los niños, que eso es lo más importante y que eso es el futuro de una comunidad autónoma y de un país.
Pues ahí quedan las dos primeras preguntas que ustedes han hecho a Fernando Pérez. Fernando, muchísimas gracias. A ti, Teníamos Lucía. una tercera preparada, pero ya estamos fuera de tiempo, así que la guardamos ahí con mucho cuidado. Y el próximo Y el día próximo día empezamos por ella. respondemos. Muy Fernando, bien. muchísimas gracias. A ti, gracias, Lucía. A todos ustedes, 5 minutos de pausa y